Como Ángela ya hizo una presentación, vamos a pasar directamente a ver estos proyectos que los hemos agrupado con el nombre de variaciones en el tiempo. Igual que ayer Ángela hablaba de las variaciones tipológicas, ¿no? En el sentido de que son edificios que corresponden a tipos arquitectónicos de alguna forma pues, ya desarrollados, y que nosotros introducimos algunas variaciones, como todos los arquitectos que trabajan sobre un tipo de edificio concreto, pues lo que hace es una aportación o una interpretación, ¿no? Generalmente con carácter crítico. Estas variaciones en el tiempo, hemos agrupado 4 proyectos que están hechos en los últimos años, 4 obras construidas, que tienen en común que están hechas, podríamos decir, en colaboración con otros arquitectos que nos precedieron en muchos años antes que nosotros y que construyeron, un poco también como ocurría en la Villa Romana de la Olmeda que Ángela contaba ayer, que en otros siglos, en otros momentos, hicieron una arquitectura de la cual nos queda algunos restos en unos casos o algunas construcciones que nosotros tenemos que intervenir sobre ellas, ¿no? En este sentido, creo que la arquitectura de intervención sobre otras arquitecturas cobra cada vez más valor. Es una forma de entender la arquitectura que seguramente en los principios del movimiento moderno era muy extraña y se rechazaba. La arquitectura tenía que ser toda ex novo y la experimentación partía, digamos, de cero, ¿no? Del papel en blanco, y los problemas de arquitectura partían de cero absolutamente a partir de un programa, de una tecnología, de unas técnicas de representación, de unos objetivos sociales, una serie de elementos que configuraban un paisaje para el arquitecto sobre el cual tenía que proyectar. Estos 4 edificios que vamos a explicar hoy, uno es el espacio Torner, que es una pequeña, no muy grande intervención, aunque tiene 2 partes, para para proyectar un espacio de creación, de alguna manera, de un artista en una ciudad que está muy próxima a Madrid, una ciudad histórica que se llama Cuenca, que es una ciudad que tiene un fuerte carácter medieval, con una iglesia gótica bastante importante, aunque tiene una fachada que es más nueva porque se cayó con el terremoto de Lisboa, llegó hasta Cuenca, que está a 800 kilómetros, y a los pocos meses entró en crisis y se cayó, y luego se reconstruyó esa fachada gótica. Pero la iglesia es una de las mejores iglesias góticas de España, bastante espectacular por dentro. La ciudad en sí es muy espectacular. Otro proyecto, es el único que vamos a hablar, es un proyecto de escala más pequeña, de hacer unas viviendas también sobre otras construcciones que existían previamente, hechas en el siglo XVII, que luego fueron transformadas, luego fueron abandonadas, y luego explicaré cómo unos nuevos habitantes querían usar parte de esas arquitecturas o de esos restos arquitectónicos. Luego explicaremos también una intervención que hicimos en una, no sé cómo se dice hacienda en brasileño, una gran explotación que en este caso es para vino y aceite en La Mancha. La Mancha es una zona de España muy bien conocida por Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, digamos que cabalgaba atravesando las llanuras de La Mancha, los pueblos de La Mancha, y donde se produce, son zonas eminentemente agrícolas, donde se ha producido siempre cereales, olivo y viña, ¿no? Sobre todo en los últimos siglos, en los 2 últimos siglos, hay mucha producción de vino en esa zona de La Mancha, que es la zona de Valdepeñas. Y finalmente el último proyecto va a ser un proyecto totalmente nuevo, pero que aloja en su interior un yacimiento arqueológico que había que respetar desde el principio, que es este que veis en la imagen, que es que teníamos que resolver el problema de hacer una biblioteca pública, una biblioteca del Estado, en una ciudad española que está en el norte de África, y es una ciudad española, pero que antes era portuguesa. Ceuta es una ciudad, una plaza que está justo en la entrada del Mediterráneo,
en el punto donde se divide el Mediterráneo del Atlántico, una ciudad portuguesa, un puerto portugués, que cuando se disolvió la unión entre España y Portugal, se acordó pues, que Ceuta se quedaba en España y que otras ciudades pues, quedaban en Lisboa, en Portugal, ¿no? Tiene de curioso que hoy, todavía hoy, la ciudad de Ceuta mantiene su bandera original, que es la misma bandera de la ciudad de Lisboa, los rombos blancos y negros, ¿no? Y estos son los proyectos que vamos a contar ahora. El primero que me refería antes es una intervención en un edificio religioso. Se ve, yo creo, no sé si se ve, ¿se ve? Sí. Sí, sí. Ah. Sí, sí. Es un edificio, un convento dominico del siglo XIV que estaba, digamos, abandonado desde hace muchos años, después de la guerra, y que está, perdona que no se bien ahora, y que está en ese risco donde está vaya, es que no sé por qué no me deja señalar, pero bueno. Digamos que es un convento dominico abandonado, con una iglesia gótica del siglo XIV que fue destruida, abandonada, desacralizada hace 80 o 90 años y que es que se me ha bloqueado el ordenador, no sé por qué. Esperar un segundito. ¿Veis algo? Sí, sí, vemos perfectamente Pues la foto aérea de Cuenca. Pues es que yo he perdido el control. A ver, ahora. Un segundo. Es que no me deja volver. Ahora. Bueno. Cuenca es una ciudad, como decía antes, que está muy cerca de Madrid, que permaneció anclada en el tiempo durante la mayor parte del siglo pasado y mantenía un espíritu pues, de provincias, muy poco cosmopolita, muy abandonado. La ciudad nueva creció en la parte baja de la ciudad, pero en la parte alta, que es esta zona rocosa, y es que no me pasa el... Un segundo, no me pasa el... Nacho, creo que hay que clicar en el... Ahí, perfecto. Ahora sí. Ahí fue. Sí. Es que tengo aquí algunas cosas... ¿no? Qué pena. Es que no logro ver mi ratón. Sí, ni nosotros Ahora. no estamos mirando. Ah, mejor. Pero ahora lo perdí. Sí. ¿Me veis? ¿Veisla? No. Ahora vemos a ti, no vemos la pantalla. Bueno, pues es que sí. no tengo ratón. No sé qué ha pasado, pero no tengo ratón. Entonces, esto es muy, muy loco. A ver un momento. A veces es la energía del propio ratón, ¿no? Bueno, siempre estamos con los problemas estos técnicos que son... Yo no veo el ratón. Si quieres hacerlo desde... No, espera un segundito. Bueno. Es que no logro ver el ratón. Es como de locos esto. A ver. No sé si volverá a salir. Ahora, no. ¿Quién está manejando? ¿Yo? No está compartiendo la pantalla. Pero tranquilo, eso es hecho para no funcionar, Nacho. ¿Ya? A ver, un momento. Vamos a ver. No, es que sigo sin ver mi ratón. Es una cosa como si alguien estuviese dentro de mi ordenador y no me dejase... A ver. Nunca me había ocurrido esto. Qué extraño. Vale. Justo el día que Álvaro no está. Ana, ¿crees que sea Álvaro? Bueno, a ver. Com certeza. A ver. Yo creo que esto ya está.
Ok. A ver un momentito. Eco. ¿Se ve ahora? Sí. Bueno, Sí. vamos a ver. Voy a volver otra vez a donde estaba, que es aquí, que es el plano de la fotografía aérea de la ciudad de Cuenca. Como se puede ver, es una ciudad bastante curiosa, porque se desenvuelve en los cauces de dos ríos que generan como unos grandes cortados, ¿no? Entonces, toda la parte de arriba es la ciudad histórica. La ciudad moderna se desarrolla en la parte baja, pero todo esto quedó anclado en el pasado y tenía una conexión a través de este puente. Esta es la catedral y la Plaza Mayor. La catedral es una catedral gótica verdaderamente atractiva y muy impresionante de tamaño, que tiene además todo el equipamiento de claustros conveniente, pero que estaba vinculado por este puente con este monasterio, con este convento dominico que tenía una iglesia que fue, como decía antes, abandonada. En este espacio gótico, abandonado, desacralizado, utilizado para algunas cosas de vez en cuando, pero fundamentalmente dejado de la mano de Dios, nunca mejor dicho, y en un estado de conservación pues denigrante, que no había ni siquiera documentación de planos, fue donde nos encargaron hacer un espacio para exponer la obra de un pintor bastante conocido en España que se llama Gustavo Torner. Sigue vivo, es un arquitecto, es un pintor que tiene ahora 90 y tantos años, muy lúcido, sigue trabajando y vive aquí en Cuenca, que se caracteriza por estas imágenes de las casas colgadas, que son unas casas que se levantan sobre un gran cortado y donde este pintor, Gustavo Torner, en unión con otros pintores, en los años 60, tomaron la valiente decisión de transformar unas de estas casas en un museo, fundamentalmente para mostrar la pintura que ellos hacían, que era una pintura abstracta, muy rompedora en los años 60. Este museo se inauguró en el año 66. Ellos son un grupo de pintores fuertemente vinculados con la pintura abstracta de los años 50-60, con el expresionismo abstracto norteamericano. Algunos de ellos vivieron en Estados Unidos, como Pepe Guerrero, y que volvieron luego o pasaban grandes temporadas en España, tenían casa aquí, en esta zona de la ciudad totalmente abandonada, porque toda la gente más moderna se había ido a la ciudad moderna y la ciudad de arriba era una ciudad incómoda. Entonces, este Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, que lo funda Fernando Zobel y Gustavo Torner, fundamentalmente con un grupo de 8, 10, 12 pintores y escultores que van desde Palazuelo, que van Guerrero, Monpó, todo Eusebio Sempere, muchos artistas que fueron, digamos, el núcleo fuerte del expresionismo abstracto en España y que, bueno, esta es la casa de Gustavo Torner y estos son ellos en una foto de posado que se hacen en los años 60, un poco como manifiesto de que ellos vuelven a esta ciudad abandonada cargados de modernidad y de fuerza y vienen a colgar sus cuadros abstractos, como ese que podemos ver en la pared, que es un Gustavo Torner. Veo a Guerrero, veo a Palazuelo, veo a Gerardo Rueda, veo de espaldas a Fernando Zobel, que es del señor del jersey amarillo, que es un hombre muy especial, un hombre de nacimiento filipino, de una gran fortuna, pero formado en Estados Unidos y que pintó, era un enamorado del arte y de la pintura y que pintó durante mucho tiempo en Cuenca porque compró una casa y tomó la decisión de financiar esta operación porque los otros pintores no eran personas muy... El pueblo, digamos la ciudad, tenía este aspecto tan rudo y esta foto tan maravillosa se ve cómo contrasta esta casa. Esta casa es la misma que hemos visto hace un momento, colgada del barranco, pero en la parte que da atrás a la ciudad, por donde se entra a estas casas. Y vemos el momento del día que se van a colgar los cuadros abstractos en el museo. El museo no altera para nada la arquitectura que había en las casas. Por dentro se transformó, pero manteniendo la estructura. Se pintó todo en blanco y se colgaron esos cuadros que llevan estos señores, cuadros abstractos. Veo un Zobel, que es el del centro, veo el de la izquierda, que yo creo que me parece que ese es un cuadro de, no sé si es seguramente, no de Torner, no, pero puede ser Gerardo Rueda. Entonces, esto es con lo que ellos se encuentran, con este mundo inmerso en una naturaleza. Esta es una foto reciente, una naturaleza increíble, potentísima, precedida por estos cortes, estos tajos hechos en granito, en algunos de los cuales está
el convento dominico con la iglesia gótica, y aquí enfrente, esta fotografía está hecha desde la casa de Gustavo Torner, que está justo enfrente, ¿no? Que ahora veremos, que son esas casas que se ven al fondo. Esta iglesia que tiene esta portada barroca, que es la única pieza barroca que tiene la iglesia porque el interior es gótico del siglo XIV, muy puro, estaba, como decía, abandonada, y fue donde nosotros proyectamos el espacio Torner. Al fondo se ven las casas de la cornisa de las casas colgadas de Cuenca. Muchas de ellas ya están transformadas porque Cuenca ha ido cambiando mucho en estos últimos 50 años y ya se ha convertido en un destino muy cómodo desde Madrid, está muy bien comunicado, incluso para el AVE, tiene autovía, y entonces es una excursión muy bonita de ir a pasar el día a Cuenca, porque es una ciudad que tiene mucho encanto, sobre todo la parte antigua y sobre todo en el otoño. Tiene un famoso otoño por el colorido de las hoces, que son esos barrancos que hay. Esta es la iglesia gótica con la que nosotros teníamos que trabajar y en la que tuvimos que hacer todo un proceso de restauración para posteriormente, de la mano de Gustavo Torner, el pintor, alojar en su interior una selección de obras que el Museo Reina Sofía, el Museo Reina Sofía es el museo, la institución de arte muy contemporáneo más importante de España, es del Estado. La sede central está en Madrid, expone en varios sitios, aparte de en su sede central, que es muy grande, en el centro, un poquito más abajo del Museo del Prado, que la ampliación grande la hizo Jean Nouvel, la restauración la hicieron arquitectos también importantes, y donde está colgado todo lo más importante del arte abstracto y contemporáneo español, desde el Guernica de Picasso a todos los a cuadros mucho más actuales, ¿no? De todo el siglo XX. Gustavo Torner, hace 10 o 12 años, decidió donar al Estado toda su obra, que consistía más o menos en unas 600 obras, entre óleos, grabados, obra plástica y también obra escultórica. Y el Museo Reina Sofía, de acuerdo con la Fundación Torner, instaló y prestó muchos de esos cuadros para instalar aquí. Gustavo Torner no quería alterar la arquitectura de la iglesia gótica, sino que quería respetarla íntegramente, y hablamos mucho sobre el tema de cómo intervenir, cómo depositar, sin interferir con la arquitectura gótica, unas obras de arte abstractas, modernas, contemporáneas, sin digamos, entrar en conflicto arquitectónico ni espacial, ¿no? Entonces, esta imagen tan conocida de San Jerónimo en su estudio, en el que se ve cómo se confrontan dos arquitecturas muy distintas, una arquitectura que claramente es gótica, con sus arcos, sus bóvedas de las naves, sus columnas finas, está contrastada con un aparato introducido en el interior más racional, donde San Jerónimo pues, estudia, trabaja, escribe y reflexiona, ¿no? Entonces, eso sirvió un poco de guía para, una vez restaurado completamente la iglesia, que es un bien de interés cultural, que tuvimos que restaurar desde las cubiertas a todos los pavimentos, que no los tenía, no tenía suelos, no tenía muchas alteraciones, pero es cierto que no tenía ningún elemento religioso, era un espacio desacralizado. Entonces establecimos unos nuevos niveles, porque tenía distintas cotas en su interior, para establecer luego, se ve bien en la sección, unas cajas, un montaje de cajas de luz en las cuales poner las obras de Gustavo Torner, digamos, depositadas de una manera respetuosa respecto a la totalidad del espacio de la iglesia gótica, que siendo pequeña, la nave tiene 14 metros de ancho nada más, la nave central, esta es una sección por el crucero, sí que tiene también otros 14 metros de alto en el crucero, ¿no? Entonces es un espacio bastante imponente, bastante grande, bastante limpio, y en el cual nosotros proyectamos unas cajas que tuviesen una autonomía sobre un pavimento nuevo, intentando respetar al máximo la arquitectura gótica una vez restaurada, cubiertas, maderas, etc. En realidad hay esta relación que yo decía antes de intentar trabajar en colaboración con arquitectos de otra época, ¿no? Yo creo que los arquitectos que hicieron esta iglesia gótica jamás pudieron prever este uso tan distinto,
pero sí que es cierto que la vocación que teníamos nosotros de la mano de con Gustavo Torner era intentar, una vez restaurada la iglesia, hacer una instalación lo más ligera posible, aunque va a tener necesariamente que tener una cierta contundencia y una presencia espacial para alojar cuadros de gran formato y esculturas de gran formato, de manera que se montaron unas estructuras muy ligeras que luego iban a ser revestidas de madera, lacadas y pintadas, para buscar unas cajas de luz, que era lo que buscaba Gustavo Torner, que es el que está en la fotografía, antes de colgar las obras en esta especie de cajas de luz. Él es una persona que tiene bastante experiencia porque él ha sido durante muchos años, en los años 70 y 80, era el director o comisario general de la Fundación Juan March, que en España era la institución más importante privada cuando no había tanta presencia de lo público, un poco como la Gulbenkian en Lisboa, que son instituciones privadas que se vuelcan en la cultura de una manera decidida, ¿no? Ahora la Fundación Juan March sigue siendo una institución muy importante, pero digamos que compagina su acción cultural con las de los nuevos museos, las galerías, ¿no? Esas cajas de luz eran cajas de luz en todos los sentidos, iluminaban hacia adentro, y esto que no lo ve el público, esta imagen está tomada desde arriba, sirven también para iluminar la totalidad de la iglesia, que la iglesia queda totalmente desnuda, no tiene nada más que muros y arcos de piedra, no hay ningún elemento de iluminación ni ningún elemento artificial sobrepuesto sobre sus paredes, que se preservan como si fuera un legado riquísimo, ¿no? Porque la verdad es que sí que es cierto que es una iglesia no muy grande, pero sí es muy atractiva porque es íntegra, no tiene aditamentos, es una iglesia hecha de una pieza y de unas proporciones bastante elegantes. Se utilizaban entonces la propia arquitectura ligera que nosotros introducíamos para disponer unos sistemas de iluminación que el pintor quería que tuviesen un tono de color. No quería una luz blanca, por eso él forzó una cosa que esto normalmente la gente cuando vienen a verlo no lo notan, en realidad lo que ven es que resplandece la totalidad de la iglesia, y dentro de esa luz dorada que quería el artista aparecen estas cajas donde se van, digamos, distribuyendo las obras que él, que junto con el Reina Sofía habían seleccionado para ser expuestas, para transmitir un poco esa idea de conjunto de una obra que la verdad se ha desarrollado, una obra que se desarrolló por el pintor durante 60 años, porque como digo es un pintor muy mayor que ha seguido en activo y produciendo durante muchos años, ¿no? Tiene esculturas de pequeño y medio formato, algunas de formato landscape, vamos, incluso en algunas zonas de Cuenca, que tiene muchas zonas naturales muy protegidas, hay esculturas de Gustavo Torner en el paisaje, y también tiene pues una serie de obras de arte que se han reproducido mediante grabado, que son bastante conocidas, ¿no? Entonces hay una especie de diálogo entre dos arquitecturas que no tienen nada que ver, pero que al final acaban teniendo una especie de continuidad entre las dos arquitecturas que hacen arquitectos de distintas épocas, porque la finalidad será distinta, pero sí que está vinculada por una condición de la emoción, ¿no? Y era un poco lo que Gustavo Torner buscaba. No quería hacer una gran institución, sino que lo que quería, y él muchas veces se refería, un lugar donde la gente, poca gente, como él decía, entrase a reflexionar y a pensar. Y él se refería muchas veces a la Capilla Rozco, que le había impresionado mucho cuando la visitó, porque de alguna manera decía que tenía un poco un carácter mixto, ¿no? Porque no era una sala de exposiciones, era una sala de pensamiento, donde había 8 grandes cuadros de Rozco que de alguna manera te conducían a una reflexión. Muy distinta es este otro proyecto que hicimos en este punto rojo que se ve aquí en el mapa de Iberia. Está en la carretera que lleva desde Madrid, ahora estas son las vías romanas, la carretera que lleva de Madrid a Lisboa, que es la carretera de Extremadura. Hay un pueblo que se llama Oropesa, en la provincia de Toledo,
Estas son zonas todas muy históricas, zonas muy agrícolas del interior, un interior muy, muy poco beneficiado del progreso, hay poca industria en general y son lugares que se aferran a unas formas de vida que la historia les ha ido, digamos, prolongando en el tiempo. En este lugar, que fijaros la impronta que tiene, que es un paisaje, digamos, rústico completamente. Esto no es una foto antigua, esta es una foto hecha hace un par de años, donde podéis ver construcciones que podían estar aquí desde hace 200, 300 o 400 años. Era una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, Oropesa, que tuvo bastante importancia en el siglo XVI porque estos eran los terrenos, el sitio de nacimiento y donde vivía un virrey del Perú. El conde de Oropesa era un hombre bastante poderoso que tenía, digamos, aquí su palacio que construyó en el castillo, que también era de su familia, y donde hay algunas arquitecturas muy, muy castellanas, muy, muy recias, muy robles, hechas en granito, pero que es un pequeño núcleo, ¿no? Fíjate que en oscuro se ve lo que son las construcciones del duque de Oropesa, que parte era castillo, parte es palacio, y al lado, muy cerca, está esta iglesia, la iglesia de Santa María, que era la iglesia donde él iba a misa, y donde yo creo que se le ocurrió por alguien que le contaría que en Florencia había un corredor, el corredor Vasari, que permitía a Cosme Medici ir desde el Palacio Pitti a la Galería de los Medici por una especie de galería aérea. Este señor decidió hacerse una galería igual aquí para venir a misa y disponerse en el lateral del crucero para estar cerca del altar. Entonces este señor se dedicó a comprar y llegar a acuerdos con los dueños de estas casas que ya existían para ir edificando las estructuras que le permitiesen construir la pasarela desde su palacio a la iglesia. Lo cierto y verdad es que el hombre murió a medio camino y no solamente le dio tiempo a hacer algunas partes de esa estructura que, bueno, este es el palacio que se ve en la llanura castellana, y al fondo se ve un poco lo que son los montes de Guadarrama y Gredos, y aquí se ven estos dos muros aquí abajo que forman parte de la estructura que iba a conducir esa pasarela hasta el palacio del conde, ¿no? Para ir a esta iglesia, aquí se ven que era donde él oía misa. Estos muros extrañísimos, que también están muy protegidos, debajo tienen unas casas más del pueblo que casualmente la habían heredado dos hermanos y que querían usarlas para hacerse una pequeña casa, aunque ellos viven en Madrid, pues para pasar los fines de semana porque tienen mucha relación con el pueblo. Entonces esta estructura extraña de estos arcos que están embebidas en unas construcciones y que habían sido restauradas hace 20 años porque, como digo, es BIC y tenían que ser mantenidas, no habían llegado a ser usadas como vivienda nunca. Lo que había era una amalgama, esta es una foto histórica, ahí se ve la casa que hay debajo de los arcos, con una puerta gótica, con roblones y con blasón en la puerta, pero nunca llegó a ser habitada nada más que por un canónigo de la iglesia durante una temporada. Después fue prácticamente abandonada y este era el estado que tenía la construcción cuando nosotros llegamos. Partes que no sabíamos si eran interiores o habían sido interiores, partes que estaban en ruina, partes que mantenían la fuerza de los muros porque estaban los arcos se montaban sobre las cubiertas, unas cubiertas que servían de protección a unos pajares y a unos lugares donde guardaban gallinas y ovejas, y este era un poco lo que nos encontramos, ¿no? Era un poco, como se ve en este cuadro de Picasso, es un dibujo para un escenario de teatro de una obra de Falla, que hay una cosa muy interesante que es la capacidad que tienen de convivir arquitecturas muy distintas, arquitecturas populares con arquitecturas infraestructurales, ¿no? Entonces, pensamos que era bueno dejar bien claro, aparte de que estaban protegidos y restaurados los arcos, que había que hacer una relación que fuera más clara que la que había hasta entonces. Entonces, es cierto que por fuera había muy poca intervención que hacer, había que restaurar, había que volver a hacer cubiertas, pero sí había que tomar decisiones importantes en cuanto a lo que era la organización. Aquí se ve
esquemáticamente cómo estaba al principio, con una amalgama de cubiertas entremezcladas que hemos visto en las fotografías, un pequeño patio muy abandonado y muy profundo, unas zonas abiertas, y nosotros propusimos, dado que la propiedad iba a ser compartido por 2 hermanos, clarificar con el orden que impone los arcos que hay encima, 2 casas paralelas que de alguna manera regeneran una estructura urbana que es la habitual en las calles estrechas. Es decir, que se forma como una especie de calle-patio entre las 2 casas de los 2 hermanos, que se aprovechan algunos muros, pero se restauran completamente y se rehace más que restaurar, incluso cubriendo parte de esta zona que seguramente algún día estaba ya cubierta. Entonces se hizo una operación muy lenta porque las leyes de protección de patrimonio obligan a la presencia de arqueólogos, aparecían piezas que tenían una cierta importancia, que nos obligaban a respetar, a no modificar, pero más o menos fuimos capaces de llevar a cabo y resolver el problema de arquitectura que había aquí, que era no solamente meter 2 viviendas, sino clarificar la organización espacial de esta estructura de acuerdo con la estructura de los arcos que presidía, ¿no? Bueno, se hace una operación que es más o menos meticulosa, de abrir huecos donde estuvieron abiertos, cerrar otros huecos, demoler algunas partes para clarificar esa estructura más clara de unas viviendas pequeñas. Son las viviendas de 2 dormitorios una y de 3 dormitorios la otra, pero pequeñas, que se vuelcan sobre ese patio presidido un poco por los arcos, ¿no? Esta fotografía, que está tomada desde el arco del campanario, pone de manifiesto un poco las intervenciones que se hacen. Claro, estamos en una zona protegida, en un casco histórico, hay que usar la teja, pero esto para mí no me representaba ningún inconveniente. Me parecía que el problema que había que resolver era un problema de clarificar el espacio doméstico que iban a usar los 2 hermanos. Y esta dimensión de la calle, esta es una calle pública, esta es la entrada a la casa, a una de las 2 casas, da una pista clara de la sección del espacio que iba a tener el patio interior, ¿no? Entonces, bueno, esto es una axonométrica que explica de alguna manera las intervenciones que se hacen, cómo se hacen unas cubiertas nuevas con estructuras de madera, que se reponen teja, mucha de ella aprovechada de las antiguas, y cómo se van clarificando todos los espacios con las intervenciones más precisas y menores posibles, ¿no? Un poco como respetando al máximo las texturas que habrían ido produciendo el tiempo y restaurando aquellas que estaban demasiado destruidas o que no podían ser conservadas. Entonces hay toda una especie de lenguaje que se establece entre lo nuevo y lo viejo, bastante discreto, no haciendo nunca ningún esfuerzo demasiado grande para hacer notar, sino que se recurre casi a cuestiones casi de superficie, ¿no? Los paños de los muros existentes, que han estado muy castigados porque se han hecho muchas obras, son simplemente bañados por una capa de pintura muy tenue para meter luz, pero manteniendo toda la textura de los distintos ladrillos, de las distintas piedras que son utilizadas en su construcción, y solo en la parte baja se recurre a una cerámica para proteger unos muros que estaban excesivamente destruidos por la humedad y por la falta de conservación, y conseguir por lo menos tener un tacto próximo en la parte baja de la construcción que sea agradable, ¿no? Entonces, estos grandes arcos siguen incorporados al interior de estas viviendas, siguen teniendo, digamos, ese trato de respeto hacia un resto de una arquitectura del pasado, y intenta defenderse la arquitectura nueva con las 2 escalas, la escala de la infraestructura del conde de Oropesa y la escala de los huecos menudos de los dormitorios o de la cocina, de estas pequeñas viviendas que se enfrentan como viviendas que comparten un patio a través de ese espacio. Este espacio, que lo habíamos visto en alguna de las fotografías en blanco y negro, simplemente haciendo un tratamiento de una veladura de pintura,
que permite ver la textura de los ladrillos y de las piedras, permite incorporarlo al interior disponiendo una cubierta de madera y utilizándolo como un cuarto de estar en una arquitectura, digamos, que tiene fuertes cambios de sección, donde hay dobles alturas muy grandes y en cambio el dormitorio pues se aloja en una pequeña entreplanta para no generar un piso, buscando un poco la escala más doméstica y la relación que hay con la escala más poderosa de los arcos fuera, ¿no? Elementos que intentan ser lo más neutros posibles, no cargarlos de potencia, no luchar con la potencia de la arquitectura preexistente, sino dialogar en términos, digamos, de franqueza constructiva. La escalera es una chapa de acero plegada, como en los mismos términos que el muro histórico es un muro simple de ladrillo que lo que muestra es el enorme grosor que tiene, llamado a soportar los arcos que tiene encima, ¿no? Esta es una intervención, digamos, aparentemente pequeña y menuda, pero que llevó mucho tiempo por el proceso que hoy cada vez demanda más a los arquitectos, la sociedad, y es que seamos muy cuidadosos con aquellas partes del patrimonio que tenemos que intervenir, que yo creo que cada vez serán más. Yo creo que cada vez construiremos más sobre lo construido, cada vez respetaremos más el espacio que está sin construir y cada vez tendremos que convivir y hacer en colaboración con arquitectos de otras épocas arquitecturas que pueden ser usadas hoy o en el futuro. Entre las dos casas hay esa pequeña terraza en la calle, bajo el arco, que se abre con una pequeña ventana exterior-exterior sobre la puerta de la iglesia de Santa María, que tiene una portada bastante interesante en esta piedra tan dura española que es el granito, que permite tallarla con dificultad y que por eso cuando se está tallada pues adquiere un valor más singular. Este es otro proyecto, es un proyecto que no tiene nada que ver, es un proyecto rústico en medio de este gran terreno, este gran territorio que se ve en el mapa de España, que va entre Madrid y Andalucía. Está separado de la parte alta por una cadena de montañas, que son las que se ven ahí al fondo, que es Sierra Morena, una sierra horizontal, y que hay una gran meseta muy horizontal, que es la zona agrícola, que se llama La Mancha, ¿no? Don Quijote de la Mancha, él sale de un pueblo muy cercano y recorre toda la Mancha en sus peripecias y luchas con los molinos, es decir, contra la modernidad, porque lo que hace Don Quijote es luchar contra la modernidad. Don Quijote es un personaje muy reaccionario en el fondo, muy conservador, y realmente él se sorprende de esos aparatos grandes que son los molinos de viento y los confunde en su cabeza ida por haber leído tantos libros de caballerías, los confunde con gigantes con los que tiene que luchar. Pero en realidad lo que estaba luchando es contra el progreso, porque los molinos era una incorporación tecnológica a las labores agrícolas para moler el grano y ser más efectivos, ¿no? En estos terrenos, un señor que tenía estas fincas de producción de olivos y de viñas, tenía una finca con unas construcciones, pues las típicas construcciones de La Mancha, siempre de muros encalados en blanco y cubiertas de teja. Esto no es una finca de recreo, esto es una casa que se llama de labor, donde se desarrollan muchos trabajos agrícolas. Este gran espacio interior, este gran patio, ahí se hacen todos los labores de secado del grano, donde se aventan las mieses, donde se separa el grano de lo otro, donde se hacen determinadas labores y se han ido haciendo a lo largo de los años y de los siglos. Estas son construcciones del siglo XVII con alteraciones, arquitecturas poco nobles, pero que tienen la dignidad de ser arquitecturas modestas, pero vinculadas directamente al esfuerzo y al trabajo y vinculadas directamente a la tierra. Fijaros lo bonito que es ver que el color de la teja no es una teja roja, es una teja que tiene el mismo color que la tierra, ¿no? Es unos amarillos y una gama de colores muy bonita. Este señor que compró esta finca hace 30 años y que la tenía en explotación para plantar viñedos y para plantar olivos,
empezó a montar unas bodegas y esas bodegas empezaron a entrar en producción y él en un momento dado decidió que, claro, estas construcciones no tienen mucho valor, pero él quería mantenerlas para hacer pues un restaurante, un centro de visitas, un centro de catas, una serie de dependencias que le permitiese pues, que esto fuese ya algo más que las zonas agrícolas y de dependencias de habitación de trabajadores agrícolas, que es lo que eran, ¿no? No hay nada de ganado, que también se usaba mucho el ganado en estas construcciones para completar, digamos, el ciclo alimenticio de las familias que vivían aquí, y eso también liberaba mucho espacio. Entonces, él, lo que le propusimos era no tocar prácticamente ninguna de las estructuras de la finca y introducir en el interior de ese gran patio desproporcionado, que es un patio que tiene unas grandes dimensiones que corresponden a las necesidades agrícolas, pero no a las necesidades de un patio normal, introducir un mecanismo capaz de alojar sombra y unos salones y unas dependencias. Hay una especie de... Bueno, la cocina se alojó en partes existentes, hay un restaurante, hay una tienda, hay unas zonas para conferencias, hay unas zonas de catas, hay una serie de dependencias que se transforman en este centro de producción agrícola en un centro de producción ligado a la bodega, que eso es una pieza que nosotros no hemos intervenido, íbamos a haber intervenido después, pero se quedó suspendido, como también quedó suspendido un pequeño hotel de 20 habitaciones que quería construir este hombre, pero que lo dejamos para después. Esto es una cosa que ha ocurrido bastante en Europa, que ha ocurrido bastante en Portugal, de hacer estas transformaciones, de llevar a la gente de la ciudad a una forma de turismo muy distinta, mucho más vinculada a la relación con el paisaje, con la naturaleza y con la producción agrícola, bien de aceites, de vino, de distintos productos que se siguen elaborando y que estamos ya acostumbrados a verlos solamente en las tiendas, en los escaparates de las ciudades, y cada vez se nos hace más apetecible conocer cuáles son los procesos de producción. Entonces, dentro de ese esquema de poner en valor estas arquitecturas, nosotros le propusimos esa pieza que, digamos, llena el interior colmata el interior de ese vacío, que era un vacío bastante hosco, y al mismo tiempo pone en un segundo nivel las arquitecturas existentes que, sin tocarlas, cogen una escala distinta a la que hemos visto en las fotografías. Al principio, esta especie de gran elemento de sombra estaba previsto en gran parte como un elemento abierto, o sea, cubierto, pero que no estaba cerrado. Luego ya se construyó el salón, que ahora veremos, para las reuniones, y se estableció un sistema constructivo que se traía todo hecho en metal y se construía este gran umbráculo, de hecho se llama así, el umbráculo de Valdepeñas, a través de este elemento que permite tener unas actividades en el interior y comunicar las distintas partes del cortijo. La construcción es muy sencilla, son unos pórticos de acero que se trajeron preparados y precortados, con unos sistemas de cubrimiento de madera y unos cubrimientos por encima de aislamiento y zinc. Digamos que esa pieza era la que estaba encomendada, tenía encomendado generar unos ambientes de relación con las arquitecturas existentes y preparar el lugar donde se iban a desenvolver las distintas actividades más o menos sociales que se celebran habitualmente aquí. De hecho, sigue teniendo bastante funcionamiento esta estructura, que como veis es muy sencilla, hecha con chapa de acero, con unos elementos que permiten soportar la madera y sobre la madera el aislamiento y el zinc. La relación con la arquitectura existente, que simplemente se restaura de una manera muy ligera por encalados de los muros, se elimina la tapia que había aquí y se abre ese interior tradicionalmente cerrado de los cortijos como un elemento, digamos, que entra en comunicación con el paisaje, con los olivos y con el resto del campo. Aloja en su interior, como os decía antes, determinadas dependencias, como un salón, como una tienda, donde se pueden adquirir los productos que se producen en la misma tienda, y algunas de las construcciones pues, son ocupadas como cuartos, salones para reuniones o conferencias cuando se alquilan para estas dependencias.
Entonces, todo el proceso consistió en establecer una relación de escala, una relación cromática, una colaboración de alguna manera con la arquitectura que existía, intentando que con unos materiales que no son los que usaba el Cortijo, sino que son materiales que nos eran más fáciles de disponer y de montar con una cierta rapidez y con una cierta precisión, establecer unas relaciones, digamos, en el mismo plano horizontal, donde se utilizan elementos también de vegetación para, digamos, crear estos ambientes antes de cerrar el salón, donde estaba totalmente abierto el umbráculo y donde se celebraban unas cosas. Se presta atención a elementos como el agua, ¿no? Que siempre en los patios manchegos están presididos por un pozo, ¿no? El pozo se transforma en una fuente que refresca el ambiente y alrededor del cual pues, se genera un poco esta relación de espacios abiertos donde la gente, como si fuera un claustro, el inverso de un claustro, es decir, que se ocupa el centro, pues usa todos estos espacios en relación siempre con la naturaleza y con el paisaje, con los olivos. Son unas dimensiones grandes, pero se intenta establecer un diálogo lo más acertado posible entre los paños ciegos de las arquitecturas rústicas, que dentro tenían cuadras u otras dependencias, y este elemento lo más ligero posible, encaminado fundamentalmente a crear sombra y protección, ¿no? Y eso es como ahora mismo se está usando como un elemento, digamos, de intercambio social, o cómo se comunica con las cocinas que están dentro y cómo pues, esos espacios interiores te sirven durante el resto del año, cuando hace más frío o más calor, como un elemento donde uno puede estar dentro o fuera usando los porches y al mismo tiempo pues, tener unas zonas interiores donde están estas piezas construidas. Al fondo están las bodegas que no se transformaron y que es donde muchas de las visitas, pues digamos, comienzan aquí para hacer el recorrido del vino y mostrar el vino. Este último proyecto es la biblioteca de Ceuta, que decía al principio. Es una biblioteca que desde el principio, era un concurso, desde las bases del concurso, había una condicionante muy importante, y es que en el interior había, desde los años 80, unos yacimientos arqueológicos que tenían bastante interés y que era necesario proteger y construir, digamos, encima la biblioteca. Ese era un poco el punto de partida. La ciudad, se ve en el mapa, está justo en la puntita de África, en el punto más estrecho que hay, en el punto más cercano que hay entre Europa y África, a una separación de apenas 17 kilómetros. Es decir, que cuando tú estás en barco, en realidad tú estás casi en medio de un lago, aquello que se ve al fondo es África, la ciudad de Ceuta, y esto que se ve aquí en primer plano en verde, esto es Tarifa, que es la punta de Europa, ¿no? Aquí es donde la mitología griega situaba de alguna manera las columnas de Hércules, una en cada continente, una en África y la otra en Europa, y ya digamos los confines del mundo conocido, ¿no? A partir de aquí está el Atlántico, y el Atlántico ya no tiene nada que ver con el dominio del Mediterráneo, que es, como sabéis, el centro de las civilizaciones que nosotros pertenecemos en Europa, sean del norte de África o sean del sur de Europa. El ámbito del Mediterráneo es un ámbito propio con muchas vinculaciones culturales a lo largo de los siglos. Ahí veis el barco que cogíamos Ángela y yo, pues una vez cada 15 días o cada 3 semanas durante 2 años, y atravesábamos este estrecho que hoy vemos en calma en un día luminoso, que permite ver perfectamente el otro lado, pero que también lo hemos atravesado con un mar endemoniado, con olas que hacen inviable hasta tal punto que se interrumpe el tráfico entre los dos lados, con grandes corrientes y grandes vendavales, o otras veces que lo hemos hecho en compañía de delfines y de ballenas que se asoman por estos lares, ¿no? Esta es la situación geográfica de Ceuta, que es espectacular. La ciudad, digamos que tiene
ocupa una parte central, la ciudad histórica, el puerto ha ido creciendo con el tiempo, esta es, digamos, la ciudad nueva y prácticamente Ceuta se acaba aquí. El resto ya es Marruecos. El puerto es grande, es un puerto que tiene una cierta importancia de barcos que descansan antes de entrar al Mediterráneo, o que tiene una cierta importancia, no de mercancía con Marruecos, porque realmente Ceuta no tiene frontera, no tiene aduana con Marruecos, tiene frontera pero no aduana. Y luego tiene otro condicionante importante, que es esta parte que veis delante, que son estos peñones de piedra tan tremendos, que tienen una gran verticalidad, pero esto es una zona militar. En realidad esto es todo el control del paso del estrecho. La ciudad se desarrolla, como digo, cada vez con más densidad en este istmo, y en el punto amarillo es el lugar que se había escogido para desarrollar la biblioteca. La biblioteca de Ceuta, que como os contaba antes era una plaza portuguesa, tiene una topografía endemoniada, son 3 o 4 colinas que condicionan toda la arquitectura que se construye sobre ella, y lo ha hecho durante toda la historia, sean murallas, sean torres, sean iglesias, sean cualquier tipo de construcción, tiene el fuerte condicionante de la topografía como un elemento más a controlar y a trabajar con él cuando se proyecta, ¿no? Digamos que no existe la horizontalidad. La ciudad se va colmatando cada vez más, veis las grúas que hablan de que cada vez van subiendo poco a poco, cada vez más los edificios en altura. Aquí se ve ya el volumen de la biblioteca, que está inmersa en los bloques, en el macizo urbano que tiene vocación de seguir creciendo y creciendo, porque ya no hay más tierra, estamos contra el mar, ¿no? También se ven restos de fortificaciones, es una ciudad que ha sido siempre un puerto, pues digamos, de alguna manera batido por todas las culturas, y que tiene, como decía antes, esta fuerte presencia de una topografía que condiciona desde el cementerio islámico, que es este, que produce también esta situación tan hermosa de cómo se acopla la obra del hombre sobre la topografía tan acusada, y cómo condiciona todos los recorridos y las estancias. Y este es el solar que teníamos en las bases de concurso para desarrollar el programa completo de una biblioteca pública del Estado, que tiene, digamos, no es muy grande, pero estamos hablando de unos 7.000–8.000 metros cuadrados, porque tiene que cumplir unas condiciones que son generales para todas las ciudades en función de sus habitantes de España. Entonces tiene una serie de salas de lectura, unas zonas de depósitos, unas zonas abiertas al público como salas de exposiciones, salas, digamos, de prensa abierta, tiene secciones de infantil, juvenil y adultos, tiene zonas de investigadores, es decir, que tiene un programa, digamos, que también lo hace complejo. El problema arquitectónico estaba en cómo hacer convivir en un sitio tan pequeño, que teníais que reservar todo este yacimiento arqueológico. No es un yacimiento arqueológico que tenga valor en cuestiones materiales por lo que allí hay, sino porque muestra la estructura urbana que tenía en el siglo XIV, una estructura de casas repetitivas, que se excavaron algunas de ellas, pero había más, todas prácticamente iguales, y que estaban dispuestas en una estructura urbana de calles paralelas y toda una especie de trama ortogonal heredera directa de lo que eran las ciudades como las hacían los romanos. Lo que pasa es que estos barrios se hicieron en el siglo XIII y XIV, cuando estas personas abandonan la península ibérica y se quedan en Ceuta a vivir, se instalan, hacen un nuevo trazado de ciudad, una ampliación de ciudad, y hacen un urbanismo reticular y no un urbanismo, digamos, más informal, como el que luego hemos acostumbrado a ver cómo se han ido deformando las tramas ortogonales de las ciudades romanas, que hay tanto en el norte de África como en el sur de Europa. La dificultad era qué hacer con ese yacimiento que tiene esa repercusión tan grande en el solar, y había, digamos, dos opciones. Una,
que es una opción que a nosotros no nos gusta mucho y que se recurre muy habitualmente, que es segregar el espacio arqueológico del espacio funcional, en este caso de la biblioteca, ¿no? Entonces, os podéis encontrar en muchas ciudades españolas que vas por una calle y a nivel del garaje ves un cartel que dice yacimiento de las termas romanas, digo, por ejemplo, en Asturias, en Oviedo, ¿no? Y entonces entras en un sótano y ves, bueno, pues sí, unas ordenaciones con un cierto valor, un valor material, un valor histórico, un valor arqueológico, una explicación, pero es algo que queda al margen del edificio que estás construyendo y también al margen de alguna manera de la ciudad. Entonces nosotros lo que propusimos era por qué no hacer convivir el yacimiento arqueológico con el propio funcionamiento de la biblioteca, dado que la biblioteca tiene partes más o menos o más abiertas y partes más reservadas. Hay partes, digamos, de acceso directo, con fondos abiertos, hay zonas de exposiciones, hay zonas de circulaciones, hay zonas de niños que no requieren de las condiciones de silencio o de aislamiento que tienen otras salas de lectura o zonas de investigadores. Entonces, lo que propusimos fue incorporar este espacio arqueológico a la biblioteca. Esto quiere decir que íbamos a hacer una especie de una operación de segregar una parte de la biblioteca completamente abierta sobre el yacimiento arqueológico como si fuera otra parte de la biblioteca. Es decir, como si fuera casi, podríamos decir, otro libro de la biblioteca donde aprender cómo era la ciudad de Ceuta hace 6 siglos. Entonces se abre el vestíbulo, el control, se abre la primera planta donde está la zona de consultas abiertas, de prensa diaria, donde hay zonas de lectura más informal, donde están zonas de lecturas de niños en el siguiente nivel, y todo ello se vuelca sobre este yacimiento que tiene de imponente su fuerte presencia dispuesta en una topografía muy acusada, ¿no? El edificio tenía que responder también a resolver los problemas de cotas, ¿no? Este es un solar muy pequeño, es un solar muy estrecho, que da a 3 calles que salvan una cota de 10 metros entre un lado y otro, ¿no? Esto condicionaba mucho el interior. Y condicionaba hasta el punto que evidentemente nosotros renunciamos a hacer ningún sótano, porque no podíamos excavar debajo del yacimiento arqueológico, y invertir el programa de tal manera que las salas de máquinas, los depósitos de libros se iban poniendo en las partes más altas. Hay unos ascensores dispuestos que permiten la circulación vertical, y en la parte encima, digamos, de esta gran mesa que se disponer lo que son las salas de lecturas generales, los fondos generales, las zonas de investigadores y dirección están en la parte más alta. Esta complejidad de geometría al final pues se explica más o menos bien en el espacio, se entiende bien y se concreta en que hay unas plantas de la biblioteca, digamos, que están horadadas por el hueco del yacimiento arqueológico y que permite convivir estas partes de programa a las que me refería antes. Hacia arriba están las salas de lectura, que son totalmente independientes incluso en su estructura. Digamos que hay una losa de transición que permite disponer una estructura menor en la cual se apoyan las siguientes plantas donde están las zonas de lecturas y las zonas de los archivos, y más arriba las zonas de máquinas y las zonas de almacenes, ¿no? Entonces, digamos que es un programa resuelto en vertical, ¿no? Nos gusta utilizar esta imagen de un artista alemán, Urs Fischer, en el cual propone este choque brutal entre una arquitectura consolidada y una excavación, ¿no? Como una confrontación de la relación que tenemos con la tierra y con dónde nos apoyamos, y cómo ese material o esa materia se ordena de distinta manera por la naturaleza que por el hombre, y que al confrontarlos crea esta tensión de disponer un paisaje interior que podía ser un paisaje exterior, y donde la arquitectura adquiere una escala y una dimensión muy concreta, ¿no? Entonces, nosotros propusimos esto, se nos admitió, hubo un momento que nos proponían cerrar con cristal lo que era el espacio
de la biblioteca del espacio del yacimiento. Nosotros nos opusimos, luego se convencieron que era una buena solución y que sin ningún problema de continuidad el pavimento de piedra desaparecía y se transformaba en tierra, y aquí está un grupo de arqueólogos limpiando en la fase final de obra, una vez que habíamos quitado todas las protecciones que habíamos dispuesto para hacer el edificio, volviendo otra vez el yacimiento a su estado original. El yacimiento, digamos que es modesto en el sentido que son construcciones domésticas, pero durante su excavación se produjo el hallazgo de bastantes piezas de ajuar doméstico. Esas se llevaron a un museo, pero solicitamos que fueran traídos a este mismo lugar y se hizo así, y se dispuso esta pequeña zona de galería para hacer la exposición de todos los productos del ajuar doméstico que se encontraron, ¿no? Es muy interesante ver los materiales que construían estas viviendas, cómo están configuradas con este sistema de zigzag en las entradas. Todas las casas repiten el mismo esquema, todas las casas tienen un aljibe debajo del patio con una entrada de pozo. Es decir, que en realidad es una lección de arquitectura islámica del siglo XIV sin recurrir a los libros de la biblioteca, sino que uno puede asomarse y entender perfectamente que esta trozo de ciudad en la cual uno se lo imagina habitado, usaban pues esos materiales que están dispuestos en las vitrinas, que son ajuar de loza, de cerámica, de madera, de metal, que son, junto con algunas piezas de decoración de algunas casas más ricas, que se fueron extraídos durante la excavación arqueológica y restaurados, y que dan muestra de un gusto especial en la decoración de los interiores, ¿no? Y se exhiben de una manera conjunta, en continuidad con el yacimiento, como una sola cosa, de manera que también dan una lección a las personas que van a la biblioteca sin buscar la arqueología, y también a los que van a visitar el yacimiento, pues se introducen en una arquitectura que a lo mejor no era la que ellos esperaban, ¿no? Yo creo que en ese sentido aquí hay una colaboración máxima con otros arquitectos, con otros artesanos que construyeron estas piezas, y que al final todos aportan en esta visión del edificio al que se asoman estos niños desde esta escalera. Esta es una escalera que en realidad lo que hace es recorrer, no es una escalera funcional en el sentido estricto, es una escalera que se dispone para obligar a recorrer y asomarte al yacimiento desde distintos puntos de vista de altura antes de llegar a la zona abierta de la biblioteca. Esta aquí es la zona de niños, que se ven los niños que están asomados ahí a los balcones y se sorprenden, yo creo, por esta exposición directa, ¿no? Este es el techo hubo que hacer una pieza estructural de una cierta importancia porque los arqueólogos no nos permitían ni siquiera con pilares pequeños pisar en determinados sitios, sobre todo porque nosotros cuando encontramos el solar y el proyecto estaba todo protegido, nosotros veíamos tierra, no veíamos el yacimiento. Entonces los arqueólogos nos condujeron a la situación de que algunos de los pilares que teníamos dispuestos, que eran muchos más que estos 7, eran, me parece que 16, pinchaban en algunas zonas sensibles, como que romperían forjados donde abajo había aljibes. Entonces, de acuerdo con los arqueólogos, dispusimos ya no tanto unos pilares mínimos, sino unos pilares con forma de planos arquitectónicos que nos venían bien para acotar y dar escala a las piezas domésticas del yacimiento. Dispusimos los 7 elementos que nos permitieron colocar los arqueólogos, y sobre esos 7 pilares pusimos una gran losa de hormigón de 1 metro. Ya sé que estas cosas no impresionan en Sao Paulo porque tenéis un sistema estructural dimensionado de otra manera que nosotros, pero esto nos permitía liberar bastante lo que es el espacio arqueológico, y sobre esta losa que tenía este encofrado perdido de acero, con este dibujo, que son las geometrías de la ciudad histórica, la ciudad medieval, y la geometría de la ciudad actual, sobre esta losa montar una biblioteca, digamos, con un orden estructural más sencillo y más ligero, con nuestros pequeños pilares metálicos que van, digamos, ordenando los distintos niveles de las plantas superiores. Esto es antes de amueblarse. Todo el edificio tiene unos elementos de protección visual y solar, en parte porque está dando a zonas militares que no permitían tampoco un contacto directo muy
muy próximo, y en parte por las orientaciones y el clima de Ceuta, que le viene bien tener un poco de protección solar. También, como estamos en un centro urbano muy denso, tenemos muy cerca viviendas, como se ve por ejemplo en esta fotografía, están pegadas prácticamente. Entonces este velo que se disponía interponía un poco de distancia con estas distintas situaciones en el perímetro de la biblioteca, ¿no? Esas son las salas de lectura ya en uso. La verdad es que las bibliotecas son de las instituciones que están aguantando bien los cambios de tiempo que soplan, ¿no? Yo creo que las bibliotecas se asumen hoy, al menos en España, como centros de estudio. La gente joven suele venir a estudiar a las bibliotecas. Estamos en un barrio donde hay 2 institutos muy grandes y siempre, nos lo dice el director, siempre están llenas de estudiantes que vienen a preparar trabajos en equipo. Hay salas también acristaladas para trabajar en equipo, pero crea un ambiente de silencio que no es el que tienes en tu casa y que no lo ofrecen los colegios ni los institutos. Y entonces las bibliotecas, que son instituciones que disponen de espacio y de ambiente adecuado, pues ofrecen este servicio, que incluso en España es habitual que las bibliotecas queden abiertas por las noches en las épocas de exámenes. Entonces, con un vigilante simplemente pues, se abren las salas donde la gente puede ir a estudiar en buenas condiciones de iluminación y en un ambiente que les incita al estudio y a la tranquilidad, sin tener que estar en tu casa, que a lo mejor son casas más pequeñas y más ruidosas, ¿no? Esto es un poco un esquema de cómo funciona en esta piel que protege la totalidad del edificio, y cómo esa piel además tiene que resolver problemas de geometría porque se apoya en calles con distintas pendientes e inclinaciones, lo cual va generando unos pliegues que no son nada artificiales, sino que es la simple resolución de disponer esos pliegues en horizontal con las calles que rodean el edificio, ¿no? Todo el edificio queda envuelto, también la parte de las máquinas en la parte superior, y apenas tiene 3 huecos, que son el despacho del director, la sala de reuniones, que se abren buscando el encuentro de las calles, y el resto del edificio, digamos, que está protegido por esta chapa de aluminio que tiene distinta textura según la orientación. Agujeros más pequeños en las orientaciones de poniente y sur, y unos taladros mayores en las orientaciones de sur y naciente. Sería lo contrario en Brasil. Tendríamos que buscar las orientaciones opuestas para permitir que entre la mayor cantidad de luz en el interior de esta biblioteca, que, como podéis ver, está en una zona muy compacta de la ciudad, con construcciones. El edificio que se ve al fondo me parece que es un polideportivo en 8 o 10 alturas, y también tiene estos problemas de falta de terreno y de inmediatez con las aceras, ¿no? Me refería antes que la piel de aluminio que envuelve la totalidad de la biblioteca tenía que resolver los problemas de encuentro. Tú no puedes arrastrar esta piel tan delicada, aunque sea una chapa importante de 6 milímetros de aluminio, no puedes llevarla hasta el nivel de la calle porque sufriría mucho el contacto o el roce. Entonces se genera un elemento de hormigón que lo que hace es resolver la distancia que hay entre el cerramiento de cristal y el cerramiento metálico, que está separado 1 metro. Entonces, esta combinación de esos 2 planos paralelos con la geometría que hay que resolver con las pendientes de las calles, si os dais cuenta, los pliegues de la chapa obedecen a la pendiente de las calles, generan una propia geometría que se convierte un poco en el argumento de construcción de toda esta fachada, ¿no? Que es una fachada, por la parte, muy sencilla, con unos muros y unos voladizos de hormigón, con tabla, y unas piezas de aluminio que sí están, digamos, un poquito cuidadas y que se hicieron en Portugal y que se trajeron aquí y que dan una posibilidad de respuesta al clima muy buena, ¿no? Porque es un aluminio que es anodizado marino, que no se deteriora y que permite tener distintos sombreamientos en una u otra fachada, ¿no? Desde dentro no se ve tan opaca, como se puede ver también más transparente cuando es de noche y está iluminado dentro. Hay una casi total transparencia, pero sí que es cierto que crea esa especie de cortina entre unas soluciones habitacionales que hay enfrente, digamos, podrían incomodar un poco más, ¿no? Y que restar privacidad al interior de esa biblioteca, ¿no?
Y bueno, esto es toda esta exposición de estos edificios que están hechos todos en colaboración. Arriba de todo la biblioteca tiene este mirador que lo usan como terraza donde hacen actos y hacen pequeños conciertos, que se asoma directamente sobre el estrecho de Gibraltar y sobre todo lo que es el tráfico marino. Aquello que se ve al fondo es Europa, donde están mirando estas personas, y dotábamos de esta otra posibilidad de tener un lugar donde aquí hay pequeñas lecturas y actividades, porque tiene un clima bastante agradable. No es un clima nada caluroso ni nada frío, tiene una temperatura muy continua todo el año y un nivel de humedad muy agradable. Y pues con esta vista sobre el estrecho de Gibraltar, yo termino la exposición de estos 4 proyectos hechos en colaboración, estos, digamos, variaciones en el tiempo hechas, digamos, por arquitectos con siglos de diferencia. Si puedo responder a cualquier pregunta, encantado. Gracias, Nacho. Hola, Fernando. Ya está. Increíble. Muy lindo. Son proyectos muy distintos a los de ayer. Son proyectos... Sí, muchos no por concurso, no solamente la biblioteca es por concurso, La ¿no? biblioteca es por concurso, sí, sí. Sí. Los otros son encargos muy singulares. Por ejemplo, el de la finca de las bodegas es un encargo directo del dueño de la constructora que hizo el museo arqueológico que hicimos en Almería. Entonces, le gustó tanto el museo arqueológico que el constructor dijo, yo quiero que me hagáis el proyecto que tengo que hacer en las bodegas y tal, ¿no? Y lo otro, pues sí, la verdad es que lo de Torner es un proyecto que viene un poco de la mano de él, porque él es una persona que inspira bastante respeto en España, es una persona muy, muy mayor, muy reconocida, y entonces él no quería que descuidar el tema, entonces propuso al ministerio que fuéramos directamente nosotros, porque y él, de hecho, lo hicimos un poco de la mano con él, el proyecto. Es muy lindo ese de Torner. Me acordé cuando estuvimos juntos en Venecia, la exposición de Sean Scully en la San Giorgio Maggiore, ¿no? Que tenía esta luz adentro de la iglesia, ¿no? Sí, es que era muy lindo. Mucho que ver con la de Torner, ¿no? Que presentaron, tener esta luz adentro de la iglesia. Sí. Qué lindo este trabajo, qué lindo. De los artistas se aprende mucho. No, porque hizo que hablaron mucho de artistas, ¿no? Porque en este último, este artista, cuando empezaron a hablar, yo me acordé también de Walter de María, de Earth Room de Walter de María, pero presentaron este otro, ¿no? Que es Urs Fischer, ¿no? Y que tiene mucho que ver, ¿no? Pero ayer hablaron de la lluvia de Paul Klee y hoy de Picasso. Muy, muy linda la conversación porque João Rodeia ayer habló de la relación con música, pero podríamos también hablar de la relación con las artes, ¿no? Sí, absolutamente sí. Y además creo que en España, por lo menos, antes había más relación entre pintores, escultores, arquitectos. En algunos casos, fuera de España los hay. Evidentemente, Erzo y de Merón tienen un contacto muy estrecho con artistas muy poderosos y muy potentes, ¿no? Pero no es como a otra escala. Yo he hecho en falta en Madrid, en los años que este grupo de pintores funcionaba, era un mismo grupo de pintores, músicos, arquitectos, que tenían más relación, ¿no? Y yo creo que eso se ha perdido un poco y yo creo que se echa en falta la contaminación entre las formas de pensar distintas sobre las mismas cuestiones del espacio. Y eso aquí yo lo noto bastante, que en España se ha perdido bastante. Bueno, aquí tienes preguntas en el chat, preguntas además en portugués, que ahora tendrás que traducir, ¿no? Ahora me traduces tú. Le toca todo, le toca dar la charla, le toca traducir. Espera Muy que no... obrigado. Nacho, tú tienes que hacer la traducción.
No, hola Álvaro, hola, no, no, no. Ah, No, ahora tienes que traducir tú, porque ya él, a ver. A ver, pero esto es, a ver, es hay, larguísimo. hay una introducción, es una pregunta tesis. Hay una introducción, Sí. un desarrollo, y al final... A ver. Uy, es una pregunta muy larga, es una pregunta de tesis doctoral, ¿eh? Una arguición. A ver si los arquitectos y urbanistas podemos hacer alguna cosa Como Lina Bobardi. o interese la fábrica. Humeados de Barra Funda, Lapa, Mocras, que Es que podría dar lugar a escuelas, educación. A ver, la pregunta, al final dice, en este contexto vemos todo llevando volviéndose escombros y en estos meses en el mismo lugar aparece un edificio del mismísimo que podemos ver en esa... Bueno, no es una pregunta, ¿no? A ver, yo aquí directamente, Nacho, yo creo que yo lo he metido en el traductor de Google, porque es más fácil. Pero bueno, la primera parte es un comentario, no es una pregunta. Sí. Ayer hablamos de tipologías y hoy hablamos de variaciones en el tiempo. Quise hacer un paralelo con lo que pasa en Brasil, donde tipologías interesantes que podrían evolucionar con ciudades y nuevos usos, pero se quitan solo por el desinterés de los poderes públicos y el interés de la especulación inmobiliaria. Vemos que esto sucede casi todos los días en Sao Paulo, en barrios con mucha arquitectura de interesantes tipos industriales de finales del 19 y mediados del 20, tales como Barra, Funda, Lapa, Moca, Brás, donde podría dar lugar a escuelas, casas, comercios. En este contexto vemos que todo se convierte en escombros y en cuestión de meses en un mismo lugar aparece un edificio que es lo mismo, que podemos ver claro, en Sao Paulo, en São Luís, Fortaleza, Alegre, Río, como si fuera un sello. Claro, o sea que se deshacen cosas que luego se reponen con edificios que... Pero yo creo que precisamente, y algo me he referido antes, yo creo que eso es una tendencia que va más a más de que hay dos problemas que son difíciles de compatibilizar, bajo mi punto de vista. Primero, que yo creo que en un momento dado, al menos en Europa, se dejará de ocupar terreno nuevo. O sea, la ciudad, o sea, seguir ocupando terreno, cada vez tiene menos sentido. Es una barbaridad si lo piensas. Hay zonas en España con muy baja densidad, bajísima densidad, que produce una ciudad muy cara de mantenimiento, unos servicios muy caros de mantenimiento. Queremos renunciar al coche. Renunciar al coche implica tener ciudades más compactas, que puedas ir en bicicleta, andando. Es decir, yo creo que cada vez vamos a considerar como más difícil ocupar terrenos que no se hayan ocupado antes. Cada vez queremos más espacio libre. Ahora mismo en Madrid, una parte central, que era la Plaza de España, que era un poquito donde está la Gran Vía es una zona céntrica y vital de Madrid, se está transformando en un parque. Era un nudo de coches y pasé por allí antes de ayer, y está todo en obras, han enterrado el tráfico y se transformará todo en un parque, porque la gente necesita tener una relación con la naturaleza. La obra más importante que se ha hecho en Madrid es la Operación Río. El río Manzanares, que es un río ridículo, porque es un río muy pequeño, es un riachuelo, o sea, es un río que no tiene... Le viene grande la palabra río, pero ha generado una operación de hacer un parque lineal de 8 kilómetros en el centro de la ciudad. Lo que era antes una especie de autovía urbana apoyada en un riachuelo maloliente, donde daban las zonas más sucias de la ciudad y unas zonas de barrios bastante castigados. Ahora mismo, todo esto con una operación costosísima en los ingenieros, porque han enterrado el tráfico y eso es muy caro. Los arquitectos y paisajistas han hecho muy barato
por 150 millones de euros un espectacular parque de 7 kilómetros de largo con zonas de estancia, pavimentos, arbolados. Vas los domingos, fuimos un domingo hace 2 semanas, aquello lleno de gente. Y han plantado no sé cuántos miles de árboles, ¿no? En un sitio donde había 4 árboles. Han desmontado el estadio del Atleti de Madrid. Lo han demolido entero porque estaba justo metido allí. Y toda esta operación urbanística es lo que a mí me da fuerza para pensar que las ciudades van a mejorar por la exigencia del ciudadano de tener más espacio libre, y seguramente tendremos ciudades más verticales. Vosotros lo sabéis muy bien en Sao Paulo, pero la ciudad vertical es más viable y más sostenible que la ciudad extendida, por circulación y por ocupación del suelo, que es más caro, ¿no? A mí me gustaría pensar que eso va a ser así, no lo sé. Luego también hay una pregunta que habla sobre la variedad de escalas, ¿no? Que dice que la variedad de escalas de los proyectos. Dice, me doy cuenta que la variedad de escalas y tipos de proyectos que realizas, dice Julia Rosa. ¿Cuál es la experiencia de moverse entre estas diferentes escalas y cuál es la mayor dificultad respecto a estas diferencias? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Lo que pasa que, en realidad, yo creo que habría que contestar pensando en que, al final, uno con lo que se enfrenta no es tanto con una escala, sino con un problema de arquitectura. La escala está dentro del problema de arquitectura. Hay muchas cosas dentro del problema de arquitectura. Y, evidentemente, nosotros respondemos de distinta manera con una escala muy grande y con una escala pequeña. Es cierto que tampoco nosotros hemos hecho proyectos muy, muy grandes, y tampoco creo que me interesase mucho a mí, desde luego. Sin embargo, un proyecto, por muy pequeño que sea, me atrae. Y de hecho hemos hecho proyectos muy, muy pequeños, pero que me han parecido muy interesantes. Hicimos un proyecto muy pequeño, que eran como 14 metros cuadrados, que es una cosa que no lo he enseñado aquí, fue hace unos años, hace 15 años o así. Hicimos unas piezas que se llaman bibliómetros. Son como una especie de pequeñas casetas de cristal que están dispuestas en 14 estaciones de metro importantes de Madrid, en los intercambiadores, y funcionan como una red de bibliotecas dentro del metro. Y son como una especie, son luminosas para que sean atractivas, y funcionan que tú coges un libro en una estación y lo puedes devolver en cualquier otra. Es como una especie de ocupación del metro con la red, ¿no? Para mí para nosotros fue un proyecto muy interesante. Simplemente pensar, cada vez que bajo al metro y veo alguno de estos, digo, caramba, y sigue en uso, y lo usan miles y miles de personas. Claro, ¿dónde está la escala? ¿En la construcción o en el uso de las personas? Que hay una reflexión ahí que también, es decir, ¿para qué quieres una obra muy grande que luego no la usa nadie? Y hay una cuestión social que te anima a pensar que cuanto más se use es mejor o más grande es una obra, independientemente de su tamaño. Pero es cierto que el problema de la escala en la arquitectura es un problema principal, es un problema que no puedes eludir. Y en los proyectos más grandes que hemos hecho, que tampoco son tan grandes, creo que hemos intentado compaginar algo que me encanta. Es que es curioso lo de la escala. Yo hice una fotografía cuando estuve en Sao Paulo, que la pongo muchísimas veces a los alumnos, que es una fotografía del edificio de Elina Bobardi, que apenas se ve el voladizo, la parte de abajo, pero se ve debajo el mercadillo con los puestos que hay. No puede haber 2 escalas más divergentes, ¿no? Unas casitas de tela, ¿no? Todas ordenaditas, con las personas pequeñitas, y la otra viga que vea uno arriba, de lado a lado de la fotografía. Es que a veces las escalas tienen esa variación dentro de sí mismo de acogerlo todo, ¿no? Eso es como cuando ves un cuadro de Giotto, una Madonna grande, y ves el cuadro que tiene a lo mejor un 80 por... No son muy grandes los Giottos, ¿no? O un Frangélico, y te fijas en el detalle de cómo está hecho la pluma del pavo real. Claro, un expresionista
del siglo XX, un Rothko no podría pintar así, ¿no? Tiene que expresarse de otra manera, pero creo que se puede atender en dos escalas y hay una escala que, según la mirada, te atrapa de una manera o te atrapa de otra, y en la misma obra, ¿no? Pero yo creo que la escala es importantísima en la arquitectura, es una de las cuestiones más importantes que hay, y que creo que sorprende mucho cuando entras en relación con el tamaño. A mí me ha ocurrido sistemáticamente que cuando he ido a ver una obra de arquitectura que me interesaba desde los libros, cuando he llegado era más pequeña. Sistemáticamente me ha ocurrido siempre. Digo, coño, si es que no puede ser, esto es muy pequeño. Pero te ocurre hasta con Le Corbusier, lo que tú quieras, ¿no? Y la verdad es que cuando llegas a una obra y te sorprende por lo grande, te quedas un poco chafado, ¿no? En cambio, cuando ves y dices, oye, qué pequeñito es esto, ¿no? ¿Cómo es posible hacer una escalerita así de pequeñita, ¿no? Y eso a mí es una cosa que me ocurre muy a menudo, me parece que es muy atractivo. Quizás es la lectura que a veces equivocadamente nos conducen los fotógrafos, que sobre todo para interiores necesitan utilizar angulares más especiales para mostrar más, pero nosotros no percibimos como percibe el gran angular. Nosotros percibimos el espacio no con lo que vemos delante, sino lo percibimos de otra manera. Entonces, ese choque para mí me parece interesante y me parece que las cosas pequeñas a veces tienen un gran tamaño aparente, siendo cosas pequeñas, y al revés, ¿no? No sé si he contestado con eso. Sí, perfecto. No sé. Bueno, no hay más preguntas. Y Julia Rosa, sí, escribiste bien todo, ¿eh? Que utilizó el traductor. Pero bueno, es la verdad que el tema de la escala... ahora estamos haciendo un proyecto grande, un concurso, y roza directamente con la escala, ¿no? Roza con la escala porque al menos 3 de los otros invitados son arquitectos que manejan escalas inmensas, descomunales. Y yo no hago más que pensar, digo, pero yo no podría trabajar con una escala tan descomunal, ¿no? Este arquitecto que incluso en su nombre usa grande, ¿no? Big, ¿sabes quién es, no? Este arquitecto, que todos son proyectos descomunales, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer una cosa pequeña, ¿no? No sé para qué tiene que estar este señor que va a hacer una cosa muy grande, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay arquitectos que se manejan con una gran solvencia en la escala grande y que producen unas... Pero fíjate que yo estoy más cómodo en las escalas grandes, arquitectónicamente hablando, en infraestructuras. Hay muchas infraestructuras que me parecen increíblemente bien resueltas porque responden a un problema de arquitectura muy distinto, ¿no? Un problema de infraestructura donde la repetición sistemática de los elementos que lo construyen, las estaciones, los aeropuertos, hay aeropuertos estupendos, estaciones, ¿no? Que resuelven el problema de arquitectura de una manera, digamos, más satisfactoria que cuando un arquitecto hace un edificio grande. O sea, a veces, ¿no? Que hay esa dificultad. Eso te ocurre con los alumnos a veces, ¿no? Que pones una casa, una vivienda social y sabe hacer muy bien los tamaños del dormitorio, tal, y haces un hotel de lujo o una villa de lujo y entonces todo le sale mal. Y vamos a ver, porque sea muy grande, porque sea muy rico, la cama es igual. O sea, tiene que tener el mismo tamaño. Entonces hay esas cosas, ¿no? que sorprenden, ¿no? Los grandes maestros como Le Corbusier eso lo resolvían increíblemente, ¿no? Como eran capaces de introducir muchas más piezas donde hay más sitio, pero las piezas son muy pequeñas, ¿no? Siguen siendo igual de pequeñas como si fuera una casa muy modesta, ¿no? O Sert, por ejemplo, otro arquitecto que manejaba perfectamente eso. Bueno, ya no hablo más, que hablo mucho. Lindo, né, Álvaro? Demais. Cheguei atrasado. Peço desculpas. Muito lindo. Mas eu vejo a muito lindo. gravação. Bueno, pues hemos disfrutado mucho con vosotros este curso. Yo estoy muy contento con los alumnos de
de Sao Paulo, que los pongo de ejemplo en otras universidades. Digo, es que yo tengo unos alumnos en Sao Paulo que hacen proyectos verdaderamente interesantes y no lo que me hacéis aquí. En Madrid estamos muy mal, ¿eh? En Madrid estamos muy mal porque creo que esto de la pandemia y esto del alejamiento de la escuela ha sido ya, en la escuela de Madrid, ha sido una puntilla, ¿eh? Ya llevaba una temporada que la escuela está más débil, ¿no? Por los alumnos y se alimenta casi más, a veces lo comento, de alumnos Erasmus. Alumnos Erasmus que vienen a Madrid suelen ser arquitectos, son estudiantes que tienen más claro que quieren ser arquitectos y se preocupan por las cuestiones de arquitectura y no por las cuestiones escolares, ¿no? Que uno acaba un poco cansado. Gracias, Nacho. Álvaro, No, seguid vosotros. nosotros. Siento muy, muy triste porque cuando llegué tú estabas terminando la última obra. Bueno, No pasa nada, Álvaro, porque Ana tiene todo grabado están maravillosamente. grabados. Sí, yo voy a verlo. Tiene Tú ya todo las conoces. maravillosamente bien grabado Álvaro, y bueno, y ya las ya conoces. también. Y una pregunta a João Belo. ¿Y la arquitectura sigue como la máquina del tiempo? Siempre, siempre. Pero estaba escuchando a Fernando cuando hablaba del arte. Ajá. Creo que casi todos los arquitectos o los buenos arquitectos tienen como si fuera un museo imaginario, como Malraux, ¿no? Hacen colecciones de cosas que les gusta, de pinturas, de música, de todo, en sus cajitas imaginarias. Sí. Después escogen imágenes, músicas, lo que sea, como pretexto de proyecto. Sí. Para utilizar en situaciones especiales, porque se acuerdan de su museo y de sus piezas de su museo y ayuda a hacer proyectos. Eso sí, me parece, y es muy interesante eso. Y no creo que, bueno, en Nacho hubo un cuadro de una pintura, cuando hablabas del interior y como si fuera también un pretexto del proyecto en sí mismo. A mí me parece siempre muy interesante esa parte de los museos imaginarios de los arquitectos. Está muy bien visto esas cajas, ¿no? de obras imaginarias, ¿no? A las que referirnos cuando hacemos los proyectos. Bueno, sí, pueden contener de todo, ¿no? Sí. Es como si yo creo que esa es la parte más bonita, ¿no? de nuestro trabajo. Yo creo que también es lo que debemos de explicarle a los alumnos, ¿no? De cuánto podemos hacer más amplio nuestro trabajo, ¿no? Los arquitectos, ¿no? Con esas cajas imaginarias que explicas de las ideas, ¿no? Que yo creo que es algo bueno para explicarles, porque hará que ellos también pues disfruten también de la misma manera, ¿no? Con su trabajo. A pesar de las circunstancias de ahora. Cuesta ahora más quizás porque Internet, que yo digo que es algo maravilloso, es increíble, ¿eh? Internet te da las posibilidades de tener a tu alcance, puedes entrar en archivos de universidades de una cosa que no podrías ir, porque es imposible ir a tantos sitios, y es una herramienta espectacular, pero también tiene sus trampas, sobre todo para los estudiantes, porque tiene la inmediatez de encontrar referencia. Entonces yo a veces yo se lo digo, mira, no se trata de que encuentres imágenes, está bien que veas las imágenes que tú quieras, pero si hay algo que te interesa, tienes que profundizar porque te interesa. Tienes que saber qué es eso, quién lo ha hecho, cuándo. El sonido se fue. Ana, libera o microfone. O que aconteceu? Libera o microfone do Inácio. Tu podes liberar, Ana, como hostess. Espera aí, Inácio, está sem sonido. No se oye. Creio que Inácio
desligou seu próprio microfone. Ana, Tô você tentando consegue? tirar, não tô conseguindo. Ó. Tô apertando para Foi no meio da fala, né? para liberar e não tá indo. No se oye nada. No tienes micrófono. Ya. Você não está aí do lado dele, Angela? Ela Ya, ligou no lo para ele. sé. Le he llamado, pero dice que no sé por qué no le funciona ahora el sonido. Vitória, vê se você consegue. Creio que é um sinal para terminar a classe. É assim, é assim. Eu também não. Some o mouse, some o som, Bueno. bem no dia da palestra. De todas maneras, así nos quedamos con el final que Joao nos ha explicado tan bonito de las cajas, de las imágenes que guardamos los arquitectos para hacer. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Pero porque he cogido el teléfono. No sé qué ha pasado. El ordenador está muy raro. No quería no despedirme. Así que con esta voz de ultratumba me despido. Nos despedimos, que entonces Hasta nos vemos la luego. semana que viene ya en la corrección de proyectos.